Pancreatitis aguda. Me van a presentar un caso clínico donde es un paciente que tiene portador de litos a nivel de la vesícula, presenta dolor intenso en el mesogastrio que va a estar irradiado hacia la espalda. Además va a tener náuseas, vómitos y al examen ruidos hidroaéreos muy disminuidos. La presión arterial 90-45, frecuencia cardíaca 134 y la amilasa en 550. Los leucocitos 15.000, la fosfatasa alcalina 254 y la glucosa en 115. Entonces este es el caso típico, doctores, de una pancreatitis aguda. Y recuerden cuál viene a ser la etiología más frecuente. En primer lugar es la litiasis, la microlitiasis, es lo que me está presentando en el caso clínico. La segunda causa en frecuencia, doctores, recuerda que viene a ser la alcohólica, y la tercera causa en frecuencia la hipertrigliceridemia, cuando hablamos mayor a 1000 sobre todo, ¿no? También puede ser, doctores, una pancreatitis después de un procedimiento, después de CEPRE. O también, doctores, puede ser farmacológico. Y de los fármacos que debe recordar, doctores, son los diuréticos, como por ejemplo la furosemida y las tiazidas, te van a producir pancreatitis. También el ácido valproico, también las tetraciclinas. Esos son los que debes recordar. Dentro de la fisiopatología, ¿cómo es que se va a producir, doctores, la pancreatitis? Entonces, por ejemplo, hay una microlitiasis, viene acá, se obstruye el cálculo a este nivel y va a impedir que vaya el líquido pancreático hacia la segunda porción del duodeno. Entonces, lo que sucede, doctores, es que hay una activación enzimática dentro del páncreas, una activación enzimática intrapancreática. ¿Y qué te va a producir? ¿No es cierto? ¿Quiénes tenemos ahí? El quimiotripsinógeno, que se va a convertir en tripsina. Y esta tripsina a la vez va a convertir nuevamente al quimiotripsinógeno en tripsina y desencadena toda la cascada enzimática del páncreas, ¿no? Muy bien. Y ahí se produce la activación intrapancreática. Y recuerda, doctores, que el 90% de la pancreatitis aguda generalmente son edematosa intersticial. ¿Cuál viene a ser la clínica característica entonces? Un paciente con dolor a nivel del epigastrio, a nivel del mesogastrio, ¿correcto? Que se va a irradiar a la espalda en forma de cinturón, te va a decir. Además, doctora, recuerda que el paciente va a tener ruidos hidroaéreos disminuidos. ¿Por qué tiene ruidos hidroaéreos disminuidos, doctores? Pues porque puede cursar con una disminución de la motilidad. Y esta disminución de la motilidad incluso al paciente lo puede llevar a ilio, ¿no es cierto? Además, el paciente puede tener náuseas, vómitos, etc. Dentro del diagnóstico, doctores, lo que deben recordar viene con la clínica característica, y si le pedimos laboratorio, la amilasa, doctores, va a estar mayor a 3 veces su valor normal. Podemos pedir amilasa, lipasa, pero generalmente la que nos presenta en el cuadro clínico es la amilasa, ¿no es cierto? Mayor a 3 veces su valor normal. Recuerda que la lipasa, doctores, viene a ser más específica, ¿no? Porque la amilasa también lo podemos tener a nivel de la saliva, por ejemplo. Pero lo que se pide generalmente es amilasa, más de 3 veces su valor normal. Recuerda que la lipasa es la primera en elevarse y la última en descender también, ¿ok? Ahora, doctores, si es que nosotros encontramos a un paciente que está ante una pancreatitis grave, ¿no es cierto? Llamamos pancreatitis con signo de severidad, por ejemplo, cuando tenemos Ransom mayor igual a 3, cuando tenemos Apache mayor de 8, VISAP mayor a 3, ¿no es cierto? O elevación del PCR mayor de 200 generalmente. ¿Qué le vamos a pedir al paciente, doctores? Le pedimos una tomografía, ¿ok? Y esta tomografía le vamos a pedir, doctores, antes de las 72 horas. El manejo de esta pancreatitis aguda, ¿cuál viene a ser, doctores? Nada por vía oral, ¿no es cierto? Nada por vía oral, analgesia y fluidoterapia, lo que vamos a dar a este paciente. Bien, en la parte izquierda, tienen ustedes la clasificación de la pancreatitis leve, moderada y severa, ¿no? En la clasificación de Atlanta te dice que una pancreatitis leve, doctores, es cuando no hay falla orgánica, ni tampoco complicaciones sistémicas ni locales, ¿no es cierto? Una pancreatitis moderada es cuando el paciente tiene una falla orgánica menos de 48 horas, ¿no? O alguna complicación local, ¿no? Y en una pancreatitis severa, doctores, cuando la falla ya es persistente, es decir, mayor de 48 horas, o que puede tener algunas complicaciones locales, por ejemplo, ¿no es cierto? Necrosis pancreática, colección como por ejemplo el pseudoquiste. Y esta, doctor, es la clasificación de Petrov. ¿Qué te dice, doctor, es la clasificación de Petrov? En relación con la falla orgánica y en relación con la necrosis pancreática,
¿no es cierto? Hablamos de una leve, hablamos de una moderada, hablamos de una severa y hablamos de una crítica. ¿Cuál es la diferencia, doctores? En la leve, el paciente no tiene necrosis pancreática y tampoco tiene falla de órgano. En la moderada, el paciente tiene necrosis pancreática, doctores, o la falla orgánica puede ser transitoria. Hablamos de una falla orgánica transitoria, doctores, cuando es menos de 48 horas. ¿Correcto? Menos de 48 horas. ¿Ya? Entonces, ojo que acá en la moderada no hay infección pancreática, no hay necrosis. Esa necrosis pancreática es estéril, ¿ok? Es estéril. Y en la severa puede estar infectada esa necrosis pancreática o la falla orgánica puede ser persistente. Es O, ¿ok? O. Y en la parte crítica, ¿no es cierto? La pancreatitis crítica tiene que tener los dos, es decir, una infección de esa necrosis pancreática y sea una pancreatitis persistente. Decíamos, doctores, si es que estamos ante una pancreatitis grave, es decir, PCR mayor de 200, ¿no? Tenemos que, Ransom mayor de 3 o Apache mayor de 8, tenemos que pedir una tomografía antes de las 72 horas. Y acá tenemos los criterios de Baltasar, doctores, que también te ha venido en tu pregunta de examen. ¿Cuál ha sido la pregunta de examen? La D, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué te dice el grado A, doctores? El grado A tenemos un páncreas normal. En el grado B tenemos un aumento local o difuso del páncreas. Aumento pancreático, ¿ok? Peripancreático. En el C, doctores, hay alteración de la glándula y hay inflamación peripancreática. En el grado 3, la característica es hay una colección líquida, una sola colección líquida. Y en el grado 4 hay 2 o más colecciones líquidas o me pueden decir una de gas, ¿no es cierto? Entonces, en el A, páncreas normal. En el B hay crecimiento. En el C hay inflamación peripancreática. En el D hay una colección líquida y en el E hay 2 o más colecciones líquidas o una de gas. Y hay que ver cuánto corresponde cada puntaje, ¿ok? Recuerda que empieza desde 0. Y la extensión, de acuerdo a la necrosis, también tienes que recordar. Recuerda de este valor de acá, 30-50% te va a dar 4 puntos, y menor a 30 y mayor a 50, ¿no es cierto? 2 y 6 respectivamente, ¿ok? Muy bien, entonces estos dos de acá lo vas a sumar, doctores, y te va a dar el índice de gravedad que va de 0 a 10 puntos. Una pancreatitis leve de 0 a 3 puntos, una pancreatitis aguda grave de 4 a 6 puntos y una pancreatitis aguda necrótica de 7 a 10 puntos. ¿Ok? Y dentro de las complicaciones, doctores, vamos a tener, si es que se produce mayor a 4 semanas, el pseudoquiste. Este pseudoquiste, su manejo, ¿cuál va a ser, doctores? Manejo expectante. Observación, nada más. Observación. Y menor a 4 semanas podemos complicarnos con una necrosis infectada. Si es que ya hay infección, recuerda que los fármacos, los antibióticos de elección son los carbapenems en una pancreatitis. ¿Ok? Complicado, una necrosis infectada. Muy bien.